¿Qué tal? No olvides que entender los principios físicos, entender las bases de pruebas no destructivas y yo creo que de cualquier otra área, la parte más importante, porque si entendemos cómo funcionan las cosas, cuál es el origen de las cosas, pudiéramos entender después funcionamientos a lo mejor más complicados o teorías más complicadas. Entonces esa parte siempre es súper importante entenderla. Cuando entiendes, enfocándonos a pruebas no destructivas, cuando entiendes el principio físico, cómo funciona el método, eso te facilita aplicarlo y poder supervisarlo, poder revisar procedimientos, seleccionar técnicas, cuando sí se aplica, cuando no se aplica, etc. Por lo tanto, aprendamos juntos cuál es el principio y fundamentos de líquidos penetrantes. Bienvenidos al canal Aprendiz NDT. Nuestra misión es mejorar tus oportunidades laborales y potenciar tu desarrollo profesional en pruebas no destructivas, soldadura y control de calidad. Principio físico, y la palabra más conocida aquí va a ser capilaridad. Veamos entonces la definición de qué es capilaridad. Entonces, es un principio físico el cual dice lo siguiente. Es la capacidad que tienen algunos líquidos para poder ascender, palabras clave, para poder ascender y también descender a través de dos paredes que están cercanas, una con otra. Eso es capilaridad. Entonces, la gran mayoría de líquidos, claro que en diferentes intensidades o velocidades, pero la mayoría de líquidos tienen esta capacidad de poder ascender a través de paredes o descender. En este método, ese es el principio físico, así es como funciona. Entonces, como tiene que ascender o descender a través de paredes, si hay una discontinuidad interna, pues no va a existir esa condición de que pueda ascender o descender. Entonces, esas discontinuidades internas no son detectables. No son detectables por este método, porque no tendría entrada, no tendría camino de cómo llegar a esa discontinuidad, porque estamos hablando de materiales sólidos. Por lo tanto, discontinuidades internas no son detectables. Esta capacidad de ascender o descender me da una ventaja, algo positivo en este método, que entonces no dependemos o no nos interesa, no nos repercute la orientación de la discontinuidad o la posición. Puede ser que esté en posición sobre mesa o posición horizontal, puede ser posición vertical o incluso sobre cabeza, y aún así tiene funcionamiento este método. Si hay una grieta en esa posición, recuerda que la capilaridad puede ascender. Esa propiedad es ascender. Entonces, es encontrar camino hacia arriba, ascender por esas paredes cercanas. Entonces, no importa la orientación de la discontinuidad, si está abierta a la superficie, es detectable por este método. Esa es la condición, que esté abierta a la superficie. Ahora, ¿qué pasa? Una vez que el penetrante entró en esa discontinuidad en la primera etapa de la prueba, al final queremos hacer lo contrario, queremos extraerlo, para que forme en la superficie algo que se llama indicación. Indicación sabemos que es la respuesta que observamos o que obtenemos al aplicar cualquier ensayo no destructivo. Entonces, ¿cómo es que responde este método? Responde de esta manera, formando indicaciones que también en campo, esas indicaciones en este método también le llaman sangrado. Sangrado. Pues por costumbre le llama sangrado. Son indicaciones. También en algunas áreas le llaman simplemente manchas. Esas son las indicaciones. Formadas, ¿por qué? Porque el penetrante que estuvo dentro de una discontinuidad, en la última etapa de la prueba lo sacamos, lo extraemos, por eso forma ese sangrado, esa mancha, esa indicación. Ahora viene lo interesante de principio físico. Aunque la capilaridad es la principal palabra que vas a relacionar a este método, pero hay otras propiedades que influyen en esa capacidad de penetración de un líquido, y son varias.
Entre ellas tenemos la humectabilidad, la tensión superficial, la viscosidad que tiene el líquido, su gravedad o su densidad, su volatilidad, incluso su punto de inflamación. Entonces, es cierto que la habilidad de penetrar en estas discontinuidades, pues sí depende principalmente, y lo menciono y lo pongo entre comillas, principalmente del efecto capilar, pero no es que dependamos nada más de eso, porque aquí te hago una pregunta. Muchas veces en estos principios físicos hay que ponerle un poco de lógica, de sentido común. Yo te pregunto, ¿el agua penetraría en una discontinuidad? Supongamos que no tenemos el líquido penetrante y queremos hacer experimentos con agua. ¿El agua penetraría en una grieta superficial? ¿O el aceite penetraría en una grieta superficial? Pues la respuesta es que sí, ¿verdad? La mayoría de los líquidos, si tienen propiedades combinadas como estas y pueden mojar una superficie, pueden humectar una superficie, es posible que tengan ese poder de penetración o esa propiedad de capilaridad. Claro que el agua y el aceite sí penetran en una discontinuidad superficial, en una grieta superficial, pero hay un pero, ¿no? Penetran de diferente manera, penetran a diferente velocidad incluso, porque tienen diferente viscosidad. Entonces, ese poder de penetración de los líquidos penetrantes que usamos en la industria no dependen nada más de la capilaridad, dependen de otras propiedades que ahorita vamos a ver una por una, pero que quede claro, no dependen de una sola. Una de las propiedades que debe estar balanceada es la humectabilidad. Humectabilidad. ¿Y qué es esto? Pues es una capacidad que tiene el líquido para mojar una superficie, para humectar una superficie. Esa es humectabilidad. La mayoría de teorías miden esta característica de los líquidos a través del ángulo que tiene de contacto. La gota de líquido con la superficie donde está colocado. Se mide por el ángulo de contacto. Entonces, cuando tenemos una muy buena humectabilidad, una alta humectabilidad, que eso es positivo para los líquidos penetrantes, el ángulo de contacto es pequeño, es decir, tenemos un ángulo de contacto aquí muy pequeño, demasiado pequeño, ¿sí? Si va disminuyendo esta humectabilidad, el ángulo va cambiando. Ahora tenemos un ángulo de contacto mayor. Algo neutral, es decir, una humectabilidad intermedia. Se dice que es intermedia cuando el ángulo de contacto de esa gota del líquido y la superficie es igual a 90 grados. Cuando forman ese ángulo entre la gota de líquido y la superficie, se dice que es una humectabilidad intermedia o neutral, todavía digamos aceptable. Pero los últimos dos casos son humectabilidades muy pobres que ya no me benefician, al menos en esta prueba no me benefician, porque son ángulos no favorables, son ángulos ahora pues mucho más grandes. Esto quiere decir que cuando se deja caer una gota de líquido, no moja la superficie. Y si la llega a mojar es en una área muy pequeña, porque su ángulo de contacto todavía es muchísimo más grande. Por lo tanto, aquí que me conviene, líquido penetrante, que tenga buena humectabilidad, muy buena humectabilidad. Otra característica, tensión superficial. Eso no es otra cosa más que una fuerza interna que hay en los líquidos de cohesión entre estas moléculas de líquido. Fuerzas de cohesión, o sea que no se quieren separar las moléculas. Esto da como resultado algunas condiciones que son muy conocidas, como la formación de estas formas esféricas de una gota de agua que están suspendidas incluso en el aire. Hay una pequeña zona que está tocando eso y la gravedad no les afecta porque tienen esa fuerza de cohesión entre sus moléculas. Eso también hace, por ejemplo, que los mosquitos puedan estar sobre el agua sin hundirse.
porque esa fuerza de cohesión supera el peso que tiene ese mosquito. Por lo tanto, pues no se hunde. Entonces, es una fuerza de atracción interna que tienen estas moléculas. Eso es tensión superficial. Muy relacionado a la humectabilidad, trabajan en conjunto. Trabajan en conjunto. Otra característica muy marcada aquí es la viscosidad. La viscosidad es la propiedad que tienen estos líquidos de oponerse al flujo. Oponerse al flujo. Por lo tanto, tenemos algunos líquidos más pesados o menos pesados, más viscosos, menos viscosos. Y se ve afectada, además de que ya cada líquido tiene su viscosidad característica, pero se ve afectada por la temperatura. Por la temperatura. Porque no es lo mismo, imaginemos, como ejemplo, vamos a poner la miel, ¿no? Vamos a poner miel. La miel puede tener diferentes viscosidades dependiendo de la temperatura. Si la tenemos a temperatura ambiente, tiene una viscosidad. Si ese frasco de miel o un recipiente que tenga miel lo metemos a un refrigerador, sin que se llegue a congelar, lo metemos a un refrigerador, claro que va a ser todavía muchísimo más viscoso, va a poner muy duro. Por el contrario, si esa miel la ponemos en un recipiente y la ponemos a calentar, claro que su viscosidad va a cambiar. Entonces va a ser más delgada, va a ser menos viscosa. Entonces la temperatura influye demasiado en la viscosidad. En la viscosidad. Ahora, relacionándolo ya a líquidos penetrantes, la viscosidad, ¿cómo me afecta en el líquido penetrante que usamos? Pues me afecta en cuánto tarda en penetrar en una discontinuidad. En eso me afecta. En eso me afecta. Por lo tanto, y más adelante se verán, los tiempos de penetración dependen de esto, de la viscosidad, y a su vez dependen de la temperatura. Echándole un poco de lógica a sentido común, el mismo líquido penetrante, la misma lata, misma marca, no va a penetrar igual en una grieta superficial si lo aplicamos en una zona donde estamos a temperaturas de 0 grados, por ejemplo, va a penetrar con una velocidad. Si ese mismo producto, ese mismo líquido penetrante lo usamos en otra zona, en otra localidad, donde estamos a 32 grados temperatura ambiente, va a penetrar a una velocidad diferente. Por lo tanto, los tiempos de penetración dependen también de esto, de la viscosidad, y más relacionado directamente, según las normas, a la velocidad, a la temperatura, pero eso no afecta en la velocidad de penetración. Entonces, dato importante para cuando se ven cuestiones normativas y hablan de la temperatura, pues es por esto, porque la temperatura te afecta la velocidad de penetración, viscosidad. Gravedad específica o densidad. ¿Esto qué es? Es una comparación que se hace, se toma como referencia la densidad del agua destilada a cierta temperatura, es un valor estandarizado que ya se tiene. Densidad del agua destilada a 4 grados centígrados. Entonces, esa es la referencia, la comparativa para otros líquidos, como por ejemplo en este caso, el líquido penetrante o el aceite. Se refiere a lo siguiente: en el caso del agua, su densidad sería la siguiente: tenemos 1000 gramos, el peso que tiene en un litro. En un litro tiene ese peso, o sea, un kilogramo por litro, aproximadamente eso tiene el agua, pero el penetrante comúnmente, mayormente está aproximadamente en esto, 862 gramos por litro, es decir, que pesa menos en el mismo volumen. En un litro compara quién tiene mayor peso, ¿no? ¿Quién tiene mayor peso? Y eso lo vemos como resultado cuando se compara, por ejemplo, aceite con agua, ¿no? Si tenemos en un mismo recipiente aceite, tenemos agua, pues ¿quién pesa más? ¿Quién se iría por cuestiones de gravedad y por su propia densidad hacia abajo?
y quién se queda arriba, por esto de acá. Entonces aquí tenemos el ejemplo bien claro de la diferencia de densidades entre dos líquidos. En este caso, tener aceite con agua. Y esto parecerá simple, ¿no? Decimos, pues sí, sabemos que cuando tienes esta mezcla, pues la grasa o el aceite se queda en la superficie y el agua queda abajo, ¿no? Pero muchas veces esto ya no tenemos como que, ya no lo queremos relacionar a la prueba no destructiva y nos confundimos, siendo que es algo bien sencillo y nos pasa a todos, a todos, a todos. Yo recuerdo mucho y por eso jamás se me olvidó esto, por un error que tuve en un examen, una pregunta que venía en el examen que yo presenté de nivel 3 hace ya algunos años, de líquidos penetrantes, y tenía que ver con esto, algo bien sencillo, pero yo no lo relacioné y tuve mal esa respuesta, fue incorrecta. La pregunta asimilaba esto a la aplicación ya real. Decía que si tenemos estaciones ya fijas para líquidos penetrantes, bueno, un pequeño paréntesis, si no lo conocen, los líquidos penetrantes son adaptables, no nada más se va a aplicar con la brochita o con el spray directamente, con la lata, con el aspersor. Hay otras industrias donde lo usan a granel, a grandes volúmenes. Entonces tienen tinas completas, recipientes grandes, donde ahí vierten cubetas, galones de estos líquidos y sumergen las piezas. Entonces son cuestiones ya estacionarias, algo más grande. Entonces lo que tienen es recipientes donde en uno ponen, por ejemplo, el penetrante, en otro tienes agua para hacer el enjuague y dependiendo del líquido que vayas a usar, lo tienen así en estaciones, ¿no? En estaciones. Entonces la pregunta iba relacionada a esto, ¿no? Y decía algo así como que, ¿cómo me afectaba o en qué me beneficiaba? Más bien era eso, ¿en qué me beneficiaba el que el penetrante tuviera una densidad diferente a la del agua, ¿no? Y ya algo así, no te daban muchos datos, ¿no? Había muchas respuestas y a mí ninguna se me hacía así como que no me convencía, ¿no? Después de que fallé en esa pregunta y la investigué después, esa era algo bien simple. Me beneficiaba en que si tenías el recipiente de penetrante o la tina de penetrante y estaba al lado la tina de enjuague que es de agua, entonces cuando estaban enjuagando cerca de esa tina de penetrante, pues muchas gotas de agua que usabas en el enjuague caían en la tina de penetrante. Es decir, momentáneamente se contaminaba la tina de penetrante. Pero gracias a la diferencia de densidades, ¿qué pasaba cuando el agua caía en ese penetrante? Que no era soluble en agua. Entonces, ¿qué pasaba? Que el agua se iba hacia abajo, como está ahí en ese ejemplo de la fotografía. El agua se iba hacia abajo y entonces ya no me afectaba, porque el agua estaba abajo. Y entonces estas tinas tienen un dren en la parte inferior. Tienen algo para drenar. Precisamente eso, toda el agua que caía por densidad se iba hacia abajo, simplemente se abre y se drena el agua, sale pura agua. Y ya le quitaste esa agua que pudiera haberlo contaminado. Entonces la respuesta iba por ahí, pero yo no lo relacioné. Entonces ahí me di cuenta de esto, ¿no? Que a veces cosas muy sencillas como esto hay que entenderlas bien, bien, bien para después resolver aplicaciones ya reales en la industria, pero todo depende de las bases de la teoría, de los fundamentos, principios físicos, la teoría básica. Importantísimo. Bueno, después de esa experiencia, que a lo mejor ni te interesa, pero a mí me ayuda mucho a comprender esto y como ejemplo, otra propiedad, la volatilidad. ¿Qué es la volatilidad? Es una propiedad físico, pero combinado un poco con cuestiones químicas, físico-química, que se refiere al pasar de un estado líquido, pasar a gaseoso, de estado líquido a gaseoso. Eso es volatilidad. Tal vez lo conozcas o sea más entendible decirle evaporación. Evaporación, esa es la volatilidad. Volatilidad. Entonces, en el caso del líquido penetrante que usamos,
su volatilidad, para que no sea beneficioso, debe ser mínima, volatilidad baja. ¿Esto para qué? Para evitar que algún componente de esta mezcla se evapore y se reduzca la eficiencia. Aquí también, tomando eso ya una aplicación, si contrario a esto, el penetrante fuera muy volátil, como los solventes, por ejemplo, cuando tú aplicas el penetrante sobre la superficie, y si fuera muy volátil, se evaporaría muy rápido. Y eso no me conviene, al menos para el penetrante no, para otros líquidos. Aquí debe ser su volatilidad, debe ser baja. Entonces no resultaría efectivo, como dice la teoría. Un penetrante muy volátil no resultaría efectivo. Eso es la volatilidad. Aquí en estas cuestiones de volatilidad también está muy relacionado a unas cuestiones tal vez hasta de seguridad. Tienen que ver con la flamabilidad también, con la flamabilidad. Aquí tenemos unos datos teóricos sobre temperaturas que tienen que ver con punto de inflamación o flamabilidad. Ahora, la flamabilidad no significa que al llegar a esa temperatura ya vas a tener fuego en la zona de inspección o ya se va a incendiar ese líquido penetrante. Simplemente flamabilidad significa que a esas temperaturas que vienen marcadas ahí, hay vapores suficientes como para que sea posible tener fuego, pero también recordemos el triángulo de la combustión, no nada más es tener el combustible y comburente, también hace falta que otra cosa, pues el calor, ¿no? La chispa. Entonces, no significa que se va a incendiar cuando lleguemos a esta temperatura, pero ya es posible si se cerrara todo ese triángulo de la combustión, si llegamos a esa temperatura límite, ya es posible que se pueda cerrar ese triángulo de la combustión. Entonces, por cuestiones de seguridad hay que tomar en cuenta la flamabilidad. Aquí se mencionan algunas temperaturas teóricas. Por ejemplo, hablan de los materiales penetrantes que son fluorescentes. Ahí está como ejemplo diésel, gasolinas, reveladores también, etc. Entonces, cada norma que vayamos a ver, según sus propias reglas, hay temperaturas de uso, temperaturas estándar para esos líquidos penetrantes. Temperaturas máximas permitidas o mínimas permitidas también. Entonces hay que tomar en cuenta por cuestiones de seguridad la flamabilidad en cada líquido penetrante que vayamos a usar. Tomarlo en cuenta esto. Conclusión final es la siguiente. Hay muchas propiedades físicas, propiedades químicas de los materiales penetrantes que usamos, pero importante estas dos conclusiones. Número uno, el funcionamiento de un penetrante depende del balance adecuado, de un balance correcto entre todas estas propiedades físicas y químicas. Deben estar balanceadas según la necesidad. Esa es la primera conclusión. Segunda conclusión, que una sola propiedad no te va a dar la seguridad de que tienes un buen penetrante. Una sola propiedad no define la capacidad de un penetrante, sino que debe estar balanceado de acuerdo a la necesidad. Esa es la conclusión de esto. Entonces no hay que confundir. Gracias por visitar nuestro canal. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún video y comparte con tus amigos. Contáctanos en www.pndsmexico.com. Y si quieres seguir aprendiendo, búscanos en Spotify y TikTok como Aprendiz NDT.